Bienvenidos a la primera clase de Composición Digital 1. Mi nombre es Pablo Ernesto Herrera. Soy compositor de efectos visuales y supervisor de efectos visuales en SET. Esta primera clase es grabada y asincrónica. Acabo de mudarme de otro país, de vivir en otro país hace 2 días. Así que estoy ahí un poco acomodándome, con una mano quebrada también. Así que eh, un poquito a los tropiezos, pero vamos a tratar de que sea lo más organizado posible. Esta es la segunda vez que dicto esta materia, así que está un poquito más encaminada que la primera vez. De todas formas, el programa está bastante armado y es bastante sólido, así que tengan confianza de que va a estar buenísimo. Em, En esta primer clase les voy a contar un poco sobre mi trasfondo, más o menos de dónde vengo, para que tengan una idea. No voy a tratar de no centrarme en eso, simplemente dar un breve pantallazo. Y vamos a repasar un poco el programa, vamos a entender qué es la composición, en dónde se ubica en la estructura del pipeline de los efectos visuales y cuál va a ser nuestro rol como compositores si es que quieren seguir ese camino. Pero básicamente el compositor o compositora o compositore es el último eslabón de la cadena de los efectos visuales que va a unir todos los elementos en uno y va a hacer que todas las cosas que filmamos, que estuvieron en 3D, que dibujamos, se unan en la misma toma y parezcan que estuvieron filmadas el mismo día de la grabación. Vamos a arrancar un poco a entender qué es la composición con un ejemplo de Méliès. Si mal no recuerdo, vamos a seguir teniendo clases en el aula Méliès, así que me pareció un buen ejemplo para empezar a hablar de esto. Em, Georges Méliès fue un director que fue un revolucionario en hacer magia con la cámara, en filmar dos cosas distintas, integrarla a una misma y hacernos creer de que son parte del mismo mundo. Méliès no tenía Fusion, ni Nuke, ni After Effects, ni Photoshop, así que era todo óptico. Por lo pronto vamos a entender cómo funciona el proceso óptico o el proceso del negativo para llegar a un resultado que tiene que ver con lo que vamos a nosotros replicar en digital. En este caso tenemos el plate A, que es la toma de él inflando contra un fondo negro. Aquí no había nada. Y después el plate P sería filmar lo mismo, filmar sobre la misma cinta, sobre el mismo negativo, la cara del mismo tipo, haciendo un traveling in, un acercamiento que nos da la sensación de que se está inflando. Y esa cara se filma contra negro y se sobreimprime una cosa con la otra. Como la cara está impresa sobre negro, y acá tenemos un cuadrado negro, tenemos por un lado el plate A, la primera grabación, digamos, que es este escenario con este personaje que pone una mesa y abre una puerta hacia un espacio en negro. Esto desde el espacio en negro es muy importante para entender primero cómo funciona la óptica y cómo funciona el negativo. Por supuesto, después vamos a tener una explicación mucho más profunda y más detallada de esto, pero quiero darles un primer pantallazo. Entonces, se filma primero este fondo y después sobre el mismo negativo se hace una sobreimpresión de la cara de Méliès, o la cara de este personaje, con un traveling in, con un movimiento que empuja hacia adentro y hace y nos da la sensación de que la cara está creciendo, ¿no? Entonces se filma la cara del personaje con toda ropa negra o una sábana negra o algo contra un fondo negro y esa va a ser la única imagen que se imprima en este negativo que ya se filmó antes. Como este negativo que se filmó antes tiene un pedazo negro aquí, la función añadir o plus o add va a funcionar sobre ese negativo, va a alterar ese negativo para mostrarnos esto nuevo que se está filmando. Entonces esto es como una de las primeras técnicas de composición que se hacía directamente en el negativo y se hacía por sobreimpresión.
No sé si alguna vez sacaron una foto analógica y sacaron una foto, rebobinan el negativo y sacan otra foto encima, que genera como una cuestión de eh, doble exposición. Es justamente esto lo que se hizo aquí y funciona porque se está grabando sobre negro y básicamente con inteligencia para ubicar los elementos y que funcione. En este momento no tenían pantalla verde, no podían filmar en color, entonces la forma de hacerlo era dejar un espacio negativo, filmar otra cosa positiva encima que sobrescriba ese espacio negativo. Bueno, aquí está un poquito la explicación, básicamente en el del Plate B, que sería la cámara, que, bueno, en realidad no hace un traveling in, sino que mueve el personaje de una forma mucho más rudimentaria, pero básicamente lo que están grabando es la cabeza contra un fondo negro, que se traslada hacia cámara y por ende parece que crece. Ese es básicamente el truco. Nosotros vamos a estar llenos de trucos así, por supuesto hoy en la era digital es mucho más fácil crear estas cosas, pero tenemos que entender desde dónde vienen y desde dónde está pensado, porque la manera digital funciona de una forma más o menos similar. Los procesos ópticos que nosotros vamos a estar recreando funcionan de una forma muy similar a lo que se hacía en negativo. Bueno, el camino que me trajo hasta acá más o menos es, yo empecé estudiando dirección de cine y todas las cosas que filmaba o las cosas que hacía le metía mucho efecto visual. Aprendí primero en After Effects, que es como lo más sencillo. Ni siquiera en After Effects, en Paint y insertaba histogramas. Después en After Effects y después la industria me fue llamando más hacia Nuke. Yo no trabajo en Fusion, pero la lógica de esta materia va a ser primero aprender Fusion para tener más herramientas, porque Nuke es una herramienta mucho más cara y mucho más inaccesible. Nosotros de todas formas tenemos en el OneDrive de la universidad, de la materia, vamos a tener el software Fusion para bajarlo, craqueado. em, pero es un software que es más accesible y la idea va a ser entender cómo funciona la composición y no tanto centrarnos en cómo funciona el software. Por supuesto que vamos a usar el software como herramienta, así que vamos a tener que aprender a usarlo, pero este curso no va a estar centrado en ser unos expertos en Fusion, sino ser unos expertos en composición y entender em, cuál cómo es la lógica visual y cómo funciona la luz en el mundo real para nosotros poderlas replicar. La composición es uno de los sectores de los efectos visuales que más salida laboral tiene. Eh, Se requiere de muchísima gente para hacer una película, para hacer una serie, para hacer un comercial. Eh, entonces es una muy buena oportunidad que ustedes tengan la posibilidad de estudiarlo en la universidad pública. A mí me parece maravilloso y es por eso, digamos, que estoy acá, como muchos seguro como muchos otros docentes seguros de la misma carrera. Así que bueno, vamos a tratar de sacar lo mejor posible. Esta es una cursada que tiene mucho práctico, eh, que la nota está compuesta principalmente por trabajos prácticos y algo de teórico. Tiene algo de matemática y algo de eh, cuestión muy técnica que por ahí puede ser confusa, abrumadora o considerarse innecesaria, pero la verdad es que si nosotros entendemos estos conceptos, además de los conceptos artísticos, vamos a ser mucho mejores como compositores en un futuro. Y si no quieren seguir el camino de composición, aún así tiene mucho sentido entender cómo funciona la luz, cómo funciona una cámara, cómo funcionan los píxeles en la manera digital y cómo funcionan los valores que nosotros vamos a ir modificando para llegar a un resultado. Esto que estamos viendo ahora, que ya lo pasamos una vez, es algo de The Witcher, esto es de Last of Us. Invasion es lo que viene. Después hay mucho de industria nacional. Estas tres primeras cosas son como más proyectos más conocidos por ahí, más grandes. Este año estuve trabajando en
The House of the Dragons, la secuela de Game of Thrones. Así que nada, muy agradecido por todas las oportunidades que se han ido dando para poder hacer esto. La verdad que es un trabajo que está buenísimo, que si ustedes siguen pueden tener la oportunidad de contribuir a la industria de este país que está en crecimiento fuerte. Vamos a ver este año, no me quiero meter en ese tema, pero venía al menos creciendo mucho con todas las plataformas y la cantidad de cosas que se está filmando. Hoy en día está el proyecto del Eternauta dando vueltas en el que está acaparando la industria nacional, entonces también está habiendo mucha otra salida laboral en publicidad o en otras cosas que como no tienen gente están saliendo a buscar un montón de gente. Tiene mucho recambio en la industria y la verdad que está bien paga eh, si lo comparamos con otros trabajos más normales. Como un trabajo artístico está bastante bien posicionado y eso, tiene mucha salida laboral y es bastante relativamente fácil de aprender. En las 3 cursadas de composición ustedes ya deberían poder salir prontos para eh, por lo menos empezar en un nivel junior. Por supuesto, va a haber distintos niveles en ustedes, eso es normal, pero vamos a intentar que sea lo más parejo, ameno y fructífero posible para todos. Y ojalá le puedan sacar mucho el jugo. Vamos a tratar de hacer lo posible para que... Bueno, vamos a empezar a entender un poco de cómo funciona la lógica nodal y cómo funciona el mundo de los efectos visuales que nos llevan a última instancia a nosotros los compositores. Eh, Tenemos varias cosas sucediendo a la vez. Fíjense que acá tenemos una jerarquía, tenemos 3 cosas que suceden a la vez por un lado, 2 cosas que se conectan, esta va a depender de esta. Después tenemos el área de 3D, en donde esta depende de esta depende de esta depende de esta y esta depende de esta, depende de esta. A su vez se interconectan con otras cosas y se interrelacionan entre sí. Pueden pasar varias a la vez, pueden pasar el arte, la supervisión y el inicio del 3D a la vez y después se van a ir conectando. Por eso es importante que empezamos a entender nuestras cabezas como una lógica nodal y de que varios procesos van a suceder a la misma vez y se van a interrelacionar entre sí para llegar a un resultado. Nosotros en Photoshop tenemos una lógica de capas o en After Effects una lógica de capas en las que nosotros vamos a ir haciendo efectos que probablemente, por ejemplo, en Photoshop son destructivos. Una vez que yo hago el ajuste de color, ese ajuste de color queda, a no ser de que yo lo cree en una capa de ajuste. Pero lo bueno de empezar a trabajar en Nodal es que cuando yo armo una composición súper grande, yo puedo ir y modificar una cosita aquí, otra cosita acá, otra cosita acá, y las modificaciones nunca van a ser destructivas. Photoshop y After Effects funcionan cuando yo quiero hacer un efecto simple o sacar algo del paso ya. Pero generalmente cuando se trabaja de forma profesional hay muchísimos pasos y muchísimas correcciones y muchísimas devoluciones que hacen que sea súper importante poder volver atrás en el árbol, detectar el problema y corregirlo. Entonces, esta materia va a estar orientada en cambiarles o añadirles la lógica nodal para que puedan pensar las composiciones de forma nodal y que esto en el largo plazo va a ser muy fructífero para ustedes. Entonces empezamos a ver cuáles son las áreas de los efectos visuales y de cómo funcionan. Una de las primeras figuras que va a aparecer es el productor de efectos visuales. El productor de efectos visuales va a ser el encargado de organizar la logística para que algo suceda. Va a hablar con el cliente, va a hablar con la película y va a decir esto sale esto otro, ¿qué hacemos? Estos pueden ser nuestros recursos, estos pueden ser los recursos a los que no podemos acceder y esta es la gente con la que contamos o la gente con la que podríamos contar. Es básicamente la persona que se va a encargar de la logística para que los efectos visuales sucedan. Vendría a ser como el empresario de toda esta visión. Es la persona que va a administrar los presupuestos. Por supuesto,
Cuando nosotros empezamos, todo esto lo va a hacer una sola persona. Pero estamos hablando y vamos a enfocar la clase a un ambiente de trabajo profesional, a un estudio grande. Después vamos a tener el supervisor de efectos visuales, que va a ser la cabeza creativa del proyecto desde antes de que se filme, en la mayoría de los casos. En algunos casos más improvisados, esto puede pasar después de que se filme. Pero en general esta va a ser la persona que decida junto al director: che, esto necesitamos llenar un estadio de gente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a hacer todos muñequitos digitales? ¿Vamos a filmar el estadio en distintas secciones y las vamos a pegar? ¿Vamos a filmar gente contra un croma y la vamos a pegar a lo largo de todo el estadio? ¿Qué decisión vamos a tomar en función de nuestro presupuesto, de cómo va a ser la puesta de cámara y de las necesidades creativas del proyecto? Entonces, este va a ser como el director o la persona creativa que va a trabajar en conjunto del productor, eh, para que la idea se pueda llevar a cabo y sea factible. Después tenemos el coordinador de efectos visuales, que es parte del equipo de producción. El coordinador es básicamente como el asistente de dirección en un set. Es la persona que va a organizar los tiempos y va a hacer va a hablar con el productor y va a hablar con el supervisor y va a tratar de entender las tareas que se tienen que hacer en un calendario específico. O sea, va a determinar los recursos y los va a ir poniendo donde haga falta para que la tarea, para que los planos lleguen a tiempo hacia el cliente, y también se va a comunicar con el cliente para que el cliente pueda establecer sus demandas y el coordinador decir cuáles son los límites de la producción o hasta dónde se puede llegar. Entonces aquí tenemos supervisión y producción. Estas son como las etapas iniciales y que van a estar durante todo el proyecto, siguiendo de cerca todas las otras áreas de las que vamos a hablar ahora. Después tenemos el artista conceptual. Esta persona va a trabajar, puede que sea antes de la producción o durante la producción. Esto va a ser básicamente dibujos, sketches de cómo nos imaginamos o cómo se imagina el director o cómo va a ser la lógica, eh, no sé, Blade Runner, por ejemplo. Eh, Digo, este tipo de dibujos así, que son como, bueno, más o menos cuál va a ser la imagen que nosotros vamos a querer lograr, de cuál va a ser el mood o el estado de ánimo de lo que queremos hacer. Y van a ser imágenes conceptuales que simplemente nos muestren eh, cuál va a ser la idea estética de los efectos visuales. Esto no se va a llevar a la postproducción, simplemente es una cosa que nos ayuda a entender cuáles son las demandas presupuestarias y cuáles son las demandas técnicas del proceso, del proyecto que vamos a encarar. ¿Dónde tenía esto? Aquí. Esto básicamente es ilustración, nos ayuda a entender el concepto de lo que vamos a hacer. El artista de layout en 3D es la persona que establece, una vez filmadas las cosas, establece una cámara, pone las cosas. Por ejemplo, en algo de House of the Dragons, estábamos trabajando en una toma en la que había un molino en todas las tomas, en toda la escena, y el artista de layout tiene que ubicar ese molino en el espacio y entender dónde va a estar ese molino en cada una de las tomas. Es simplemente una cuestión espacial y relacionada con la cámara, con el tamaño del molino, con los movimientos de cámara que se hicieron en set, con la apertura o longitud de los lentes, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas trabajan en conjunto con producción, pero tienen una cuestión, una visión más artística y más conceptual que nos va a servir al resto del equipo para entender hacia dónde vamos.
Una vez que esto sucedió, vamos a tener la toma filmada. La toma filmada va a ir al equipo de 3D, en donde vamos a armar después de la toma filmada el match move. El match move básicamente es entender cómo se movió la cámara en rodaje, para lo cual vamos a necesitar un montón de información de rodaje y poder transcribirla a un espacio digital. Si yo quiero agregar estas letras en este bosque, voy a necesitar entender cómo se mueve la cámara y voy a necesitar pasarle eso al equipo de 3D para que el equipo de 3D pueda poner, en este caso, no sé, el tren, el techo, la casita, las jarritas, eh, pueda entender cómo poner eso en el espacio 3D y no tenga que hacerlo manualmente. Esto es algo muy complejo que nosotros vamos a ver en principio, cómo traquear cosas 2D, cómo traquear puntos, cómo traquear texturas y cómo aplicar objetos digitales a nuestra toma filmada. Una vez que yo tengo entendido cómo se movió la cámara, qué lente se usó, cómo eran las dimensiones físicas del espacio, cuánto medía el estadio donde yo iba a poner la gente, voy a empezar a modelar. Modelar, supongo que es algo que ustedes ya tienen un poco más aceitado de qué significa. Es básicamente agarrar un objeto, varias geometrías o lo que sea y establecer una forma que va a sostener la textura, que va a sostener la iluminación, pero por lo pronto esto es solo el modelado y es solo los polígonos que van a ser de sostén para todo eso. En el caso de que yo necesite un avión o un estadio o personas o lo que sea. Es la etapa inicial del 3D en donde pasamos de la idea que tenían los de arte, la idea que tenía el supervisor, y la volcamos a una cosa más tangible. Todavía no la vamos a poner en la toma, pero sí ya vamos a empezar a eh, hacer el modelado. Quiero mostrarles algunos videitos de esto. Bueno, nada, más objetos 3D, más objetos modelados. Bien. Después vamos a tener el texturado, que es simplemente, no simplemente, perdón, agregarle texturas, agregarle cosas que le van a dar vida, agregarle eh, sectores quemados, sectores sucios, tornillos, etcétera, que le van a dar vida a nuestro modelado. Bien. Puede que sea a la vez que está pasando esto. Nosotros también tenemos la supervisión en set. Que ¿dónde está en este? Bueno, no está en este árbol, pero por ejemplo nosotros tenemos las fotos en set. ¿Para qué quiero fotos en set? Yo, por ejemplo, para esa nave que estábamos viendo, podemos tener fotos de texturas de metal que estaban en set, que el equipo de arte de set hizo y que podemos usar para nuestro modelado después. Entonces son cosas muy útiles que podemos usar para esto. Eh, en las fotos en set se conectan con, en este caso, el modelado, el texturado, perdón, y a su vez también se conectan con el Matte Painter. Fíjense que yo estoy yendo de un punto al otro, estoy viniendo, atacando, no estoy siguiendo una forma lineal. Esta es una forma en la que vamos a trabajar en composición y que por eso estoy medio haciendo un poco caótico para que entiendan que todo está relacionado con todo y que cuando nosotros hagamos nuestro proyecto en Fusion, vamos a trabajar de una forma bastante similar a esto. Entonces, por ejemplo, yo acá, bueno, tengo las fotos de set más la toma filmada y puedo con eso hacer un matte painting. El matte painting, por supuesto, también tiene mucho de... ¿Por qué se abre esto acá? Bueno, no sé.
El matte painting tiene mucho de bajar cosas de internet, de dibujar cosas a mano. Esto no es específicamente matte painting, pero bueno, esto sí. Es Yo me bajo varias fotos de jungla, por ejemplo, y construyo todo ese fondo que después va a ir a la composición y va a ser integrado con mi toma. Entonces, matte painting está íntimamente relacionado con el set, está íntimamente relacionado con lo que yo puedo bajar a internet. También puede ser algo completamente modelado. En este caso, fíjense que empezó siendo un sketch, seguramente del equipo de arte, y después se lleva a 3D o se lleva a lo que sea que haga falta para construir todo ese fondo que nosotros después vamos a poner. El matte painting es una de las partes más creativas de la composición porque es alguien que hace composición. Por supuesto, en los proyectos más chicos hace toda la misma persona, pero en los proyectos más grandes hay una persona que hace matte painting específicamente. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Em, bien, volvemos a saltar al mundo 3D. Voy a seguir esta línea de acá a la izquierda. Bueno, esto es algo que ya mencionamos, el artista de textura, que va a dar las texturas para que el modelado tenga sentido. El artista de shading. El shading, yo entiendo igual que ustedes ya más o menos avanzaron bastante en 3D, así que voy a ser muy rápido con esto, pero el artista de shading es el que va a crear básicamente cómo los objetos, los materiales y las texturas reaccionan ante ciertas luces. Cuánta reflectividad tiene, cuánta transparencia tiene, si hace algún efecto de lente a través de verlo, por ejemplo, esta cuadrícula se está viendo invertida, pues estamos viendo a través de una bola de cristal. Si esto refleja luz, si esto emite luz, cuánto refleja en relación a esto, refleja igual, refleja más, refleja menos. Eso sería el artista de shading que va a aplicar un shader a la textura que nosotros apliquemos sobre el modelado. El rigging. Entiendo que van a tener algo de rigging, o al menos fue así en el 2022. Algo de rigging en paralelo a composición. Buena suerte con eso. Es súper complejo, es súper difícil y matemático. Pero es básicamente entender cuáles son las partes de mi modelo y asignarles cierto tipo de animación. Entonces, en un tanque es relativamente fácil porque son partes móviles que se mueven independientemente y que no afectan tanto al otro, pero cuando yo hago un cuerpo o una cara, es mucho más complejo porque si yo muevo la mano, se mueve el hombro, si muevo el codo, se mueve tal vez el cuello, si muevo la comisura de la boca, tal vez se mueva el cachete. Entonces, está todo interrelacionado con todo y generalmente de nuevo en proyectos grandes hay una persona que se ocupa de hacer el rigging del modelo. Después tenemos el animador, va a usar el modelo que ya tiene el texturado, que ya tiene el shading o no necesariamente porque puedo hacer la animación sin esto, pero que ya está pensado con eso, que ya tiene el rigging, eso seguro, y es el que le va a dar vida a ese modelo y es uno de los trabajos también más creativos del el departamento de 3D. Generalmente se hace basándose en videos reales, en referencias reales para tener una noción de cosas. Esto muchas veces en set se hace filmando lo que yo quiero, por ejemplo, si voy a hacer un personaje, filmando ese personaje. Eh, a mí me pasó particularmente en la serie El amor después del amor, que grabamos mucha gente para estadios. Entonces fuimos a hacer captura de movimiento de gente aplaudiendo, de gente moviendo una bandera, de gente hinchando. Y todo esto se transcribe al equipo de animación que va a hacer todas las personitas de los estadios y las va a replicar infinitamente, pero con un sentido de animación. Y esto es captura de movimiento, básicamente, pero bueno,
Hay muchas instancias que influencian en la animación. Después, paralelo a esto, y que no tiene mucho que ver con la animación, tenemos los artistas de simulaciones. Las simulaciones básicamente es transcripciones físicas y matemáticas del mundo que nos rodea. Por ejemplo, una explosión o un charco de agua, cómo funciona, cuánta gravedad tiene, cuán pesado es el agua, cuán pesado es el polvo, cuán pesado es una piedra, cómo reacciona si colisiona con otra cosa, em, cómo reacciona el fuego si colisiona con partículas. Acá tengo otra más. em, cómo cómo reacciona el agua, si explota desde un punto, de cómo se mueven las olas, cómo se mueve el fuego, cómo se mueve el agua. Es algo muy complejo y para mí muy apasionante. Yo nunca me pude meter en Houdini, me parece una locura, pero Houdini es el software que se usa así como de primera línea. Después hay varios que hacen lo mismo, un poco más rudimentario. Houdini es como lo más profesional y también lo que trabaja de forma nodal, pero hay varios que hacen lo mismo. Entiendo que Cinema 4D y Blender se puede. Eh, bien, una vez que yo tengo el modelado con el shading, la iluminación, la animación, perdón, la iluminación no, la animación y el rigging, tengo también las simulaciones y va todo a los artistas de iluminación. El artista, el lighter, como se llama, eh, es una persona que trabaja muy en conjunto con el compositor. Muchas veces se generan ahí discusiones de esto se ve mal porque el lighter hizo mal, o esto se ve mal porque el compositor hizo mal, o se ve bien porque el lighter hizo bien, o se ve bien porque el compositor hizo bien. Pero es básicamente entender cómo fue la luz en el rodaje, para lo cual va a ser indispensable el supervisor en set, teniendo las referencias de la bola cromada, teniendo las referencias de la camarita 3D. Esto después lo vamos a ver un poco más en profundidad y sobre todo en composición 2 me parece, que tiene supervisión en set, pero bueno. Básicamente va a aplicar la misma luz del set hacia las cosas 3D, pura y exclusivamente a las cosas 3D. Y va a tener un papel creativo bastante similar al de un director de fotografía en el que puede retocar o acomodar esas luces para que tengan sentido con lo que se filmó. Agarrar la luz del set, aplicarla sobre los objetos que estamos agregando, hacer que más o menos tenga sentido y el resto del trabajo será de nosotros los compositores. A todo esto, yo estuve viviendo un año fuera, entiendo que ahora nuestro querido presidente prohibió el compositores, no sé, lo vamos a usar igual. Em, bien, nosotros desde aquí, el iluminador y el simulador, vamos a renderear y vamos a sacar el match move, la cámara que va hacia el compositor, que la puedo usar para agregar más cosas en 3D. Vamos a sacar las cosas en 3D. Supongamos que estamos agregando, no sé, un castillo. Vamos a ir de vuelta a mi reel, así les muestro este ejemplo del castillo. Esto es una toma que se filmó con un dron y después hubo que limpiar todos los aires acondicionados, las antenitas, las cositas. Eso era un trabajo de composición para dejar la ciudad, este rincón de la ciudad lo más usable posible. Entonces se limpió eso, se agregaron texturas que las hizo una Mate Painter, em, y, se disfrazó esto de lo más medieval posible. Después se recortó por aquí y se usó solo ese pedazo. Después el equipo de 3D hizo todo este modelado basado en un escaneo
hizo este nuevo castillo con nuevas plantas, con un montón de cosas, lo iluminó igual que estaba la escena y me lo dio así, tal cual lo ven ahora. Esto está bastante avanzado, pero le falta mucho amor. Entonces tiene muchas capas de neblina, tiene capas de lucecitas, tiene una sombra acá, otra sombra acá, acá un pantallazo más de luz, tiene mucha cosita en el medio, tiene el laguito que esté un poco más reflectivo, una capa atmosférica para todo, el castillo que sobresale entre esa atmósfera para resaltarlo un poco. Tiene también pajaritos agregados, tiene también personitas que una persona de animación me dio y la persona de Mate Painter hizo este camino con piedras mejores. Esta es una de las correcciones finales de la toma. Y si ven, pueden ver que el pedacito que quedó de ciudad filmada, que acá en este rincón, y después tiene muchos tratamientos, muchas otras cosas. Tiene, no sé, un spot de sombra acá para darle un poco más de volumen. Tiene más refuerzo de atmósfera aquí. Un cielo más dramático que el que se filmó. Y con eso se intenta construir lo que el director o el supervisor de efectos visuales eh, quiso contar sobre la escena. ¿Bien? Acá tenemos el área de 2D, donde entramos nosotros, los compositores. También tenemos la rotoscopía. Capaz han escuchado hablar de esto. La rotoscopía básicamente es uno de los ejercicios que vamos a hacer y sirve para hacer lo que podría ser una pantalla verde, ¿no? Que es aislar un elemento. En este caso, por ejemplo, la tenemos a esta personaje que la vamos a tener que recortar para borrarle los cables y recortar para aplicar el fondo detrás. Si yo no recorto esto y aplico el fondo detrás, también voy a estar aplicando el fondo sobre el personaje. Y no es lo que quiero. Yo necesito sustraer el personaje para aplicarlo como un foreground adelante del background que yo creé digital. Entonces la rotoscopía va a ser delinear toda la línea, casi cuadro por cuadro, desarmar la figura lo más posible, pensar en la animación y no en la forma, ya esto lo vamos a ver mucho más detallado más adelante, y animar todo esto. Este es un trabajo que es casi de meditación, hay gente que lo odia y hay gente que lo ama porque representa también un respiro creativo. A veces trabajar en cosas creativas todos los días es muy agotador. Está buenísimo, es divertidísimo y da un montón de gratificación, pero hay días en los que uno quiere decir, quiero dedicarme a tocar el mouse, a hacer clics. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de la mano. Em, yo, por instinto, lo primero que haría con esta mano es recortar toda la mano y hacer un solo shape para toda la mano. El problema es que cuando esa mano se anime, todo ese shape vamos a tener que ir eliminando puntos o corrigiendo puntos. Y la corrección de ese punto a lo largo del tiempo se va a notar como una vibración y se va a notar como un error. Yo en la rotoscopía lo más importante que tengo que lograr es la consistencia a lo largo del tiempo. Entonces va a ser súper importante que nosotros dividamos en shapes o en polygons o en paths. Perdón, paths no. Shapes, polygons o rotos o splines. eh, para que esa animación sea consistente a lo largo del tiempo. Entonces, en vez de hacer todo una sola máscara para la mano y ahorrarme el trabajo en solo un frame, voy a pensar en cómo me ahorro trabajo a lo largo de todo el tiempo. Y para eso es mejor dibujar más máscaras, como aquí, y, y pensar más en la animación que en el tiempo que me llevó dibujar esas máscaras.
Entonces voy a tener un borde mucho más consistente y voy a tener más facilidades para animar si yo tengo muchas máscaras para seguir cada uno de los elementos de mi toma. Esto se puede volver muy complejo como pelito por pelito en un personaje o un personaje que tiene mucha ropa y cada pliegue es un shape y mueve los brazos y cada brazo es un shape y cada codo, muñeca, mano, etcétera. Mientras yo más desarticule una forma, mejor me va a hacer la animación, por más de que se me arme un quilombo de colores eh, las máscaras. Entonces, esto me va a servir para generar un mat y ese mat va a ser el recorte de, en este caso, mi personaje. Entonces, si yo tengo el mat de ella, puedo recortar el personaje y poner el fondo detrás. Si yo no tengo un mat, es muy difícil, casi imposible, y requeriría una pantalla verde. En este caso, estoy seguro que no filmaron con pantalla verde para evitar reflejos molestos y tener más o menos un sentido de iluminación que tenga sentido con esto, porque a veces la pantalla verde puede ser muy invasiva en cuanto a reflejos, en cuanto a tinte de la escena, y puede ser más molesto que productivo. Acá igual tienen una pantallita verde acá atrás. No sé para qué cámara lo habrán usado, pero bueno, existe. El tema es que lo principal es que esto esté rebotando la misma luz grisácea que ellos quieren para la escena. Además de esto, en el equipo de 2D vamos a tener los artistas de pipeline y scripting. Artista me parece que le queda un poquito grande, pero no sé si grande, pero es bastante distinto. El artista de pipeline y scripting es la persona, los programadores detrás del estudio. Se van a ocupar de que cuando yo apriete un botón, se distribuya mi render a la farm de render y se guarden los archivos donde se tienen que guardar. Cuando un proyecto escala y se vuelve grande o medianamente grande, necesitamos como una estructura de estudio en la que yo no tenga que estar manualmente rendereando cosa por cosa, porque si no se vuelve una locura. Entonces hay gente que está detrás programando cómo van a ser las acciones para que esto suceda. Bien, y también vamos a tener botones para crear templates, botones para eh, tener accesos directos a cosas y, y botones, por ejemplo, para abrir una toma. Entonces yo voy, digo, esta es mi toma, abrirla, me abre toda la toma con todos los footage, con la cámara que creó el equipo de MatchMove, con el 3D que creó el equipo de 3D, con las fotos de rodaje y todo bastante ordenado. Esto, por supuesto, requiere de personas que se estén ocupando de hacer esto. Todas estas áreas confluyen en nosotros compositores, en donde vamos a unir todos estos elementos de los que estuvimos hablando, les vamos a dar un sentido estético y vamos a integrar la luz y vamos a decir, mirá qué bonita se ve eh, esta flor que vino de 3D con esta textura, pero ahora yo le agrego este glowcito, este resplandor suavecito para que amache con el mood, con el estado de ánimo de esta escena, que es todo romanticón eh, y gloomy, como esta cuestión así de lentes medio difusos, de cuestión medio onírica o de media nostálgica. El trabajo como compositores va a ser darle ese toque final que nos hace creer que esto estuvo filmado el mismo día del plano que le sigue, que es de un actor hablando con otro actor abajo. Entonces, es un trabajo bastante creativo y bastante artístico en el que yo tengo que ir regulando, subiendo las palanquitas de una cosa o de la otra, para que el espectador crea que esto fue filmado el mismo día de que se filmó la película y que cuente la historia que yo necesite contar. En este caso, no sé, o sea, la historia de esto es, bueno, eh,
toda esta calle está destruida, tiene un montón de humo, acá hubo una batalla, no sé qué, pero yo... Uy, se me fue. No, estábamos. Pero yo como compositor voy a tratar de darle el mood o el clima para que estos humitos generen una atmósfera, para que esto genere un resplandor, para que esto genere resplandor, que esta luz afecte aquí, que esto esté un poco más en sombra para que mi foco de atención esté aquí. Entonces voy a ir creando máscaras y regulando para arriba y para abajo luces y sombras para que el sentido artístico de la toma y no solo técnico y no solo narrativo sea bonito de ver y sirva a la película o a la serie o al comercial en el peor de los casos. Más ejemplo de composición, esta película se llama Stalingrado, es bastante mala, pero tiene un montón de efectos visuales. Eh, Bien, entonces se entiende toda la interrelación entre eso. Tengo que copiarles esta presentación en algún lado. Sepan disculpar que está todavía un poco medio desordenado. Y de vuelta disculpas porque esta clase sea virtual. Voy a darle prioridad a lo presencial. Estoy ahí acomodándome con mi vida después de 2 días de mudarme a Argentina de vuelta. Eh, el mejor país del mundo. Algo que quería volver un poquito, estamos hablando de compositor eh, de la toma y compositor de todas estas tomas que estuvimos viendo, son tomas muy grandes. Seguramente no sea el mejor ejemplo para empezar, pero sí esto que tiene que ver con más la composición junior, que es por ejemplo Sandra Bullock, que está llena de marcas de track y todo este lugar está lleno de marcas de track. Es bueno borrar las marcas de track. Entonces yo voy a agarrar, voy a traquear esta marca de track, voy a decir esta marca de track se mueve así y voy a decir hago un parche con el mismo color de la piel y lo pego acá y lo asigno a ese tracker para que siga eso y yo pueda borrar esta marca de track. Creo que un ejemplo más claro es esta marca de track que tiene en el pecho. Si la siguen viendo aquí, van a ver cómo se borra. Esto es generalmente el trabajo que se llama PrEP, preparación para, que tiene que ver con borrar marcas de track, con borrar objetos indeseados de la toma, con borrar cables, con a veces remover el croma, remover una pantalla verde, a veces ese es el trabajo del compositor, pero a veces lo hace un prep que va a preparar la toma para que el trabajo creativo y más heavy sea lo más limpio posible y lo más aislado posible para que no sea una gran sobrecarga. Piensen que hay tomas que tardan 4 meses en hacerse y necesitas de mucha gente que esté en ese equipo y que ayude y que haga su parte, porque si lo hace una sola persona, lo más probable es que el resultado sea malo porque perdiste un montón de tiempo y energías haciendo cosas que por ahí podría haber hecho otra gente. Por supuesto, no nos adelantemos, sepamos que vamos a ser esa gente cuando empecemos eh, y que tomas más grandes van a ir sucediendo más adelante. Bien. em, Ahora bien, dicho más o menos cómo funciona la composición, vamos a ir un poco a la estructura nodal. Eh, Creo que más o menos lo explicamos un poco. Voy a ir, si quieren, a softwares que hacen estructura nodal. Nuke es el software líder en la industria. 90% de los estudios trabajan en Nuke. Hay algunos que hacen After Effects o Fusion porque es más barato, pero Nuke es el estándar de la industria. Se usa Nuke, Fusion, estos cuatro medio que no existen, no los escuché nombrar nunca, pero bueno,
Nuke, esta es la interfaz básica de Nuke, en donde tenemos todos los nodos. Acá podemos identificar claramente, de esto voy a ser más detenido más adelante, pero podemos identificar claramente un background con un foreground, que probablemente esto está haciendo algo con croma, porque acá estamos viendo cómo se genera un alfa y se pega en un RGB. Ese RGB se junta, que aquí se premultiplica y se mete en un merge. No se vuelvan locos con entender esto ya, vamos a tener tiempo. Eh, Después están pasando más cosas en el alfa y probablemente se está añadiendo acá alguna cosita. Y aquí tenemos otra cosa que está en el foreground que puede llegar a ser, no sé, estos personajes, por ejemplo. Entonces aquí, si yo veo este script, digo, el background es el cielo, el midground es los robots, el foreground es estos personajes. Y acá arriba tal vez esté agregando un humo o algo así. Entonces, Nuke tiene el monitor, tiene el panel del árbol nodal, el node graph, y tiene el panel de propiedades, en donde yo voy a estar modificando todas las propiedades de cada uno de mis noditos. Bien. Fusion, nuestra estrella. Esto no lo vamos a ver en el primer cuatrimestre, espacios 3D, pero sí vamos a ver estos. Fusion, la diferencia que tiene con Nuke, primordial es que tiene dos monitores, en donde yo puedo ir viendo dos cosas a la vez. Esto puede ser un poco más útil o más incómodo. Eh, Tenemos lo mismo, este árbol no está lindo, por favor no lo miren mucho porque no es la idea que queremos. Eh, pero básicamente eso, tenemos los monitores, el árbol de nodos y las propiedades. Es bastante similar a Nuke en ese sentido. Acá tenemos cómo funciona un blur, un desenfoque en ambos programas. Yo tengo mi imagen que estoy cargando y la estoy desenfocando con un nodo que le sigue a esa imagen. Y en Nuke es más o menos lo mismo, es la imagen con un nodo blur que está conectado después y desenfoca y me da este resultado con estos parámetros, en este caso estos parámetros. Los parámetros no funcionan de forma igual, pero es bastante sencillo saltar de un software al otro si entiendo uno o el otro. ¿Qué me falta de aquí? Bueno, el orden de los nodos. Esto es muy importante, sobre todo para el trabajo práctico número uno, del cual no les dije nada, pero no me doy bien mucho. Para la clase que viene voy a pedirles que armen un proyectito en Fusion y tiren un par de cosas y las conecten así nomás. No tiene ninguna exigencia artística ni técnica por ahora, más que la de ya instalé el programa, ya pude importar algo del programa, ya me pasó este y este problema y profe, por favor, explícame cómo lo soluciono. Porque después no vamos a tener tanto tiempo para eso, así que voy a necesitar que para esta clase que viene, la del lunes 18 de marzo, tengan alguito explorado el programa, que ya hayan instalado Fusion en sus computadoras, que ya hayan instalado los repositorios y todos los accesos directos que más adelante vamos a ver, y que hayan volcado algo en Fusion como para empezar a entender cómo funciona. ¿Bien? Voy a tener también jerarquías, esto que les estoy explicando, en donde voy a tener un background más atrás, un midground, que es lo que viene más cerca, un foreground, que es lo que está más cerca de cámara. Siempre voy a pensar la composición en cámara, es lo que está más foreground, y todo lo que está por detrás es background. Entonces viene background, midground, foreground, grano, flares, lo que sea, cámara. ¿Se entiende? Siempre pensemos las composiciones así, arranquemos de atrás para adelante, se lee de arriba a abajo, de izquierda a derecha, porque estamos en Occidente. Eh, Así que esa va a ser más o menos la lógica de cómo armarlo.
Esto es de nuevo un pantallazo general, sobre todo vamos a detenernos en esto más adelante. Esto, bueno, más adelante lo vemos con Fusion, no importa mucho ahora. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con lo que nos compete. Ya tenemos una idea de cómo funciona la composición. En clase voy a tratar de ir un poco más despacio y ir preguntando, pero como ahora es clase grabada, pueden darle a replay cuantas veces quieran. Y por supuesto, por eso también esta clase dura menos que las presenciales. Em, Vamos a ir entonces a Fusion. Primero, ustedes deberían tener acceso a la carpeta de OneDrive, en donde van a tener Composición Digital 1 2024 y van a tener las clases adentro. Bien, además también tienen miscelánea. En miscelánea vamos a tener varias cositas, entre ellas el paquete de softwares. Lo que yo necesito que instalen es, perdón, esto lo voy a borrar. Lo que necesito que instalen es Blackmagic Fusion Studio 18.5, que si mal no recuerdo es una versión similar a la que tenemos en la universidad, así que no deberíamos tener muchos problemas. Van a ir primero a Setup. Tuvimos muchos problemas con la instalación la cursada pasada, por eso me voy a detener un poquito acá. Van a ir a Install Fusion Studio versión 18.5. Le van a dar siguiente, siguiente, siguiente. Yo ya lo tengo instalado. Una vez que lo tengan instalado, van a ir a Instrucciones, Preferencia y Repositorio. En este archivo van a tener las explicaciones. ¿Cómo saco la...? Van a tener las explicaciones de qué hacer con estas carpetas. Es importante que instalemos estas carpetas para que todos tengamos los mismos atajos y nos funcione de la misma manera Fusion. Así que van a ir a esta ruta, C Program Data, Blackmagic Design Fusion, y van a pegar todo este contenido. Copiarlo, pegarlo, reemplazar todo. ¿Perfecto? Van a ir a las preferencias. Estos son para los templates. Para cómo va a empezar nuestra composición. La resolución, los cuadros por segundo, etcétera, etcétera. Las preferencias de cómo va a funcionar el programa. Eh, Perdón, esto es la resolución. Lo mismo, van a ir a C Users. Si tienen Mac, me avisan. No sé bien cómo es en Mac, eh, pero lo solucionaremos. Van a C Users. En este caso voy a abrir aquí. Users, usuario en mi caso. Van a la barrita de aquí y van a tener que escribir AppData porque está oculto. AppData, roaming, Blackmagic Design, y van a copiar esta carpetita y la van a pegar aquí y van a reemplazar todo de vuelta. Vamos a una carpeta, esto no entiendo por qué pasa. Vamos a una carpeta arriba y vamos a acomodar el repositorio. Eh, Esto es donde el programa va a buscar scripts, macros, nodos armados, plugins, layouts y mucha cosa más que nosotros armemos.
Lo mismo, van a ir a esta carpeta, copiar, y van a crear una carpeta en el disco C, Tools, Repositorios. ¿Bien? C, Tools, Repositorios, copian Fusion. Vamos a ir a mi C. eh, Tools, Repositorios y pegan Fusion. ¿Bien? Después tenemos, y después vamos a abrir Fusion, una vez que ya hicimos todo esto, y vamos a ir a, ¿dónde está esto? File Preferences o archivo preferencias. Bien, entonces vamos a ver cómo empezar con Fusion. Lo primero que van a hacer es ir a la carpeta de OneDrive. Si van a la, el campus, van a ver que en la comisión de ustedes tienen dos links por ahora. Esto voy a ir populándolo con más cosas útiles, pero por ahora tienen dos links. Tienen Google Drive. Si acceden a Google Drive, van a tener los documentos importantes, que son el programa de estudios, el calendario de la carrera en sí, las calificaciones, que por ahora están vacías, pero las pueden ir viendo para ver cuál va a ser el criterio de evaluación, y la estructura de la materia. Esto tengo que actualizarlo un poco, pero más o menos está hacia dónde va. Después tenemos OneDrive, que van a ser todos los archivos pesados, donde ustedes van a subir los trabajos prácticos y subir las cosas que usen, y además donde yo les voy a compartir todo lo que sea más pesado, porque en OneDrive tenemos más espacio de almacenamiento que en Google Drive. Entonces, y yo voy al link de OneDrive. Si alguien no puede acceder, por favor avísenme. En teoría está compartido para todos. Van a tener las clases y miscelánea. En este caso, las clases son no, están nombradas acá, donde yo voy a ir subiendo las clases grabadas, donde voy a ir subiendo el material de la clase, etc. Y si van a la carpeta de alumnos, van a tener miscelánea, donde tienen el paquete de softwares a instalar. Por ahora, el único indispensable es Fusion, después vamos a ir instalando algunos otros. Y tienen la estructura de carpetas. Esto es muy importante. Se van a la estructura de carpetas y se bajan esta carpeta, donde la van a renombrar como COT1, TP1, el apellido y nombre de ustedes, y esta va a ser la carpeta con la que van a usar. Esto por favor descárguenselo a su computadora, y esta es la carpeta que van a llevar y traer para todos lados. O sea, ustedes van a modificar esa carpeta y después van a subirla en la clase 1, por ejemplo, y voy a crear acá una que se llame presentaciones. Bien. Entonces, dicho esto, les voy a mostrar cuál es mi carpeta. En este caso es TP1, Herrera Pablo E, versión 4. Si yo accedo aquí, voy a tener varias carpetitas. Input es todo lo que yo le meta, todos los gráficos, imágenes, referencias, elementos, styles, todas las cosas que yo voy a usar para trabajar. Aquí es donde normalmente estaría el footage. Entonces, si se meten aquí, tienen, en este caso yo tengo algunos elementos. Esto por ahora no le den mucha bola, pero es donde van a ir guardando las cosas. Esta va a ser, en mi caso, la referencia que yo usé para mi trabajo. Tengo algunos gráficos que son básicamente las imágenes que yo voy a usar para hacer mi composición, que son bajadas de internet. Tengo output, que es donde voy a guardar el render. Entonces yo aquí tengo directamente esto. Por ahora no le demos mucha bola, high, low y QuickTime. Pueden directamente tirarlos acá, los renders. Pero lo que vamos a hacer en el trabajo práctico número 1 es básicamente componer algunas imágenes con distintos planos visuales y agregar algunos elementos que le den un poco de vida.
En principio, lo puro y exclusivamente que vamos a hacer es un frame, como un Photoshop, una imagen arriba de la otra y que tenga más o menos sentido. Voy a ver si la versión 1, no me acuerdo si esto directamente no funciona. Pero esto es más o menos lo que yo hice, que es con la referencia de Dune, crear una composición completamente nueva con algunos elementos que se le refieran. Em, Tenemos que cuidar más o menos que los colores coincidan, que las procedencias de la luz tengan más o menos sentido. En este caso yo agregué un personaje que tiene una luz que nada que ver. Esto está medio raro porque la luz viene desde arriba y el resto está como una luz más difusa y suave sobre todo. Pero bueno, se entiende más o menos cuál va a ser el ejercicio. Em, Después tenemos otras carpetas que por ahora no vamos a usar, pero la carpeta comp es donde yo voy a guardar en scripts el proyecto. ¿Bien? Entonces, eso es más o menos la estructura de carpetas. Ahora, voy a abrir Fusion. Voy a abrirlo de cero, así vemos cómo les aparecería a ustedes. Está cargando en el monitor de la izquierda, que no. Esto es lo que les aparecería al principio. Eh, Entiendo que al principio te aparece en español, así que por favor cambiémoslo a inglés. Es mejor acostumbrarse a usar el software en inglés porque algunas traducciones están mal y porque la industria lo usa en inglés. A mí me pasó con After Effects que yo lo usé en español al principio y no entendía nada cuando mis compañeros me decían hace esto y esto y esto o cuando veía un tutorial. Entonces es mejor directamente aprenderlo en inglés. Si no saben inglés es un muy buen comienzo para empezar a entender algunos conceptos de inglés. Así que van a File, Archivo, Configuraciones, creo que están en español. Y van a, esto era, estaba, Interfaz de usuario, User Interface, Language, English. Bien. Después vamos a también desactivar el zoom con control. Esto viene por defecto así. Esto lo desactivamos para, para que cuando nosotros usemos la ruedita del mouse hagamos zoom in y zoom out. Si no, no tiene mucho sentido. Y le vamos a dar a Save. Ahora vamos a File, New. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y a partir de ahora vamos a File, Save. Y vamos a ir a la carpeta donde estamos guardando las cosas. En mi caso, Code 1, TP1, Herrera Pablo E. Y vamos a Comp, Scripts. Y vamos a crear un nombre que tiene el mismo nombre de la carpeta y vamos a ir versionando. Por favor, no quiero, esto es importante, no quiero que sean, que empiecen a presentar tipo final, para entrega, o no le pongamos esos nombres, pongámosle versión 1, 2, 3, 4, siempre la última versión va a ser la válida. Eh, Esto es muy importante que se organicen así y que no le empecemos a poner cualquier nombre, porque si no se arma un caos muy rápido. Entonces en este caso voy a crear versión 5 y voy a darle a Save. Tengo mi proyecto creado, COD1, TP1, Herrera Pablo E, versión 5. Bien, yo tengo aquí los dos monitores donde voy a ver lo que estoy haciendo. En este caso, por ahora no veo nada, pero, sí, pero tengo dos monitores de ayudas que me ayudan a comparar dos imágenes distintas o dos salidas de nodos distintas. Tengo el panel del inspector o inspector, donde tengo las propiedades de cada uno de los nodos que estoy modificando. Tengo los keyframes, si yo quisiese hacer una animación de keyframes. Tengo spline, donde voy a tener listado los splines. Y tengo el panel de nodos, donde yo voy a ir creando mis nodos. Además tengo la línea de tiempo, que en este caso va de 0 a 350. Y si yo voy a File, Preferences, tengo varios
defaults que... ¿Dónde estaban? Nunca me acuerdo. Bueno, frame format. Cada proyecto que yo cree se va a crear en HD 1080 si es que copiaron bien las preferencias de la instalación, con frame rate en 24, y por ahora vamos a trabajar en esto con 8 bits. Después vamos a aprender un poco más de profundidad de color, pero al principio vamos a trabajar en 8 bits. Bien, vamos a dar guardar. Vamos a empezar entonces con el proyecto. Yo me posiciono acá, hago clic y toco la letra R y voy a abrir un archivo. Voy a crear un nodo loader o read y ahí puedo abrir un archivo. También alternativamente puedo presionar la tecla Tab y escribir loader y me va a pedir que le ingeste un archivo. Alternativamente puedo ir a Tools. Acá no lo hago nunca esto, pero bueno, en algún lugar de aquí debería estar Tools. Este panel perdón, en algún lugar de aquí debería estar Loader. Este panel de Tools está bueno para entender qué opciones de nodos tengo, pero es muy raro que yo vaya y busque nodo por nodo de esta manera porque es muy incómodo. Pero bueno, se puede. ¿Dónde está el Loader? Bueno, no me voy a demorar mucho ahí. También tengo la opción alternativa, yo tengo algunos accesos directos a varios nodos de los más usados, como el loader, saver, eh, texto, desenfoque, etc. Por lo pronto yo voy a usar el atajo del teclado, que es la tecla R por read. Esto está pensado más para Nuke, pero bueno. Y voy a ir a los archivos de mi carpeta que yo fui ingestando. Es importante que las cosas se las guarden en la carpeta primero, antes de empezar a trabajar, para poder tener todo ordenado ahí. Está bueno que puedan leer todo de la misma carpeta y por favor no traigan cosas de mis imágenes, de mis documentos. Cópienselo primero a la carpeta y después empezamos a trabajar. Por supuesto, ahora bajen cualquier cosa, no tiene mucha importancia. Es simplemente para entender cómo funciona el programa. Yo voy a Input, Graph, y voy a, por ejemplo, eh, voy a traer esta boca, sí, la boca del gato. Voy a darle Open. Es importante, perdón, que cuando voy a darle Open desactive Gather Sequences. ¿Por qué? Pues si yo, por ejemplo, tengo arena 1, arena 2, es probable que si yo abro arena, me lo va a abrir como una secuencia de imágenes de 2 frames. Entonces, desactivo Gather Sequences y ahí me aseguro de que estoy leyendo solo un frame, solo un archivo de un frame de duración. Me lo guardo acá. En este caso, voy a cambiar la duración de mi secuencia a 75 frames. Por defecto viene de 1. No, bueno, no importa. Viene de 1 a 350. Entonces yo acá le voy a decir que vaya de 1, que mi visualizador esté empezando en 1 y que termine en el frame 75. Vamos a hacer una composición de solo 3 segundos y un poquito más. Bien, entonces ahora mi secuencia de tiempo va de 1 a 75. Tengo mi loader que en este caso se creó de vuelta sin nada, así que voy a volver a abrir la boca del gato. Y acá vamos a aprender algo que es súper importante, que es el tema de las rutas relativas. Yo voy a seleccionar desde la barrita al lado de input todo el nombre de mi archivo, lo voy a borrar y voy a escribir comp, dos puntos, barra, punto, barra, punto. ¿Qué quiere decir esto? Donde esté el proyecto guardado de Fusion, subí una carpeta, subí otra carpeta, metete en la carpeta input, metete en la carpeta graph y lee ese archivo.
¿Por qué esto es importante? Si yo le doy OK, seguiría pudiendo leer la imagen. Voy a dar control Z para que vea lo que había antes. ¿Por qué es importante? Porque probablemente esta carpeta en sus computadoras tenga una ruta distinta a la que tiene en la facultad, a la que tengo yo cuando corrijo el trabajo. Entonces es importante que unifiquemos el criterio y esto es uno de los puntos de evaluación también, que pongan bien las rutas relativas, así que por favor aprendanlo. Voy a hacer Control Shift Z para rehacer. Entonces voy a repasar lo mismo en la carpeta. Donde está el proyecto, subí una carpeta, subí otra carpeta, entré en la carpeta Input, entré en la carpeta Graph y encontrar la imagen aquí. Eso le estoy diciendo básicamente al software y es una gran función que está buenísima para mantener un proyecto ordenado. Bien, ahora es importante, primero, ¿cómo veo esta imagen y cómo entiendo qué estoy haciendo? Tengo tres opciones. Siempre las tengo que mandar al monitor. Cualquier cosa que yo haga, si yo no tengo el proceso de mandarlo al monitor, no voy a estar viendo cuál es el resultado. Entonces, vamos a arrastrar el loader hacia el monitor y lo veo. ¿Bien? También tengo la opción de seleccionarlo y presionar 1 o 2 para ponerlo en el monitor 1 o 2. También puedo apretar 2 y 1 de vuelta. Y alternativamente tengo los iconitos acá abajo para ver lo que estoy haciendo. En este caso, si yo veo esto, voy a ver que, y hago zoom out con la ruedita, alternativamente pueden tocar la letra F para hacer un fit, voy a ver que la imagen tiene una resolución distinta a mi composición. Esto es muy importante que lo tengamos en claro porque nosotros necesitamos poner todo en la misma resolución para trabajar. Nuestra resolución de este proyecto era 1920 x 1080. Entonces lo que vamos a hacer ahora es Tab y vamos a agregar un nodo crop. No, yo no estoy viendo lo que hace el nodo crop, entonces voy a darle aquí clic. Y esto me agregó en mi composición la misma imagen en la resolución deseada. Voy a desactivar algo que a mí particularmente no me gusta, que es este checkerboard atrás. Entonces voy a tres puntitos, checker underlay. Yo prefiero ver negro. Entonces, ahora vamos a perdón, esto aquí pasa. No. Reset. Control Z. Bien, 1920. ¿Por qué estamos haciendo esto? Vamos a crearlo de vuelta para que sea 1920 x 1080. Y vamos a reacomodar la imagen en el centro. Antes del nodo crop yo puedo establecer un nodo transform en el que voy a, perdón, el nodo transform es con la letra T o alternativamente tab y escribo transform. Todos los nodos de transformación, que son en este caso los nodos que son violetas, son concatenables. Esto es una palabra que vamos a usar mucho y tiene que ver con que si yo tengo varios procesos de transformación, voy a estar sumando esos procesos de transformación y voy a estar evitando que se rompa el píxel. ¿Qué quiere decir esto? Voy a crearme al costado otro nodo de transformación y lo voy a conectar por la pipa amarilla o la de background, o simplemente voy a, me parece que era clic derecho hacia el centro del nodo y me dice conectate al input y no al effect mask. Bien, entonces la pipa amarilla va a ser siempre background. Si yo veo esto, por ejemplo, lo voy a achicar a punto 1, muy chiquito. Bien, ahora yo agrego otro nodo transform, selecciono el nodo transform, toco tab
escribo transform. Lo voy a tirar abajo. Si yo veo esto, ahora voy a multiplicarlo por 10. ¿Qué es lo que hice ahí? Lo reduje un 10%, lo multipliqué por 100 y volví al mismo tamaño. Si yo veo esto ahora, voy a ver que yo no perdí absolutamente nada de la resolución en la que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque se concatenó un nodo atrás del otro de transformación, se sumaron y entendieron que la operación matemática que tenían que hacer era el promedio de estas dos y la hicieron una sola vez. Ahora, ¿qué pasa si yo creo en el medio? Voy a escribir tab y escribo blur, un proceso de blur. Se rompe esa concatenación. En este caso voy a poner, no sé, blur 0. Nada de blur. Yo no le estoy agregando nada de blur, pero miren cómo reventé todos los píxeles. Los rompí todos. ¿Por qué? Porque yo estoy reduciendo esto a muy chiquito, le estoy aplicando un proceso y luego de eso lo estoy transformando para arriba. Entonces, este nodo en el medio me rompió la concatenación. Por eso es importante que todos los nodos de transformación, en lo posible, siempre va a haber casos en el que no es tan posible, como por ejemplo un camera shake al final de toda mi composición, que es un proceso de transformación, pero que si yo lo aplico antes de cada premultiplicación, antes de cada merge, va a ser un marote. Entonces, esto lo vamos a ir repasando y lo vamos a ir revisando. No hace falta que lo tengan súper claro ya, pero váyanlo escuchando. Si borro el proceso de blur, está todo bien. Entonces, ahí toqué suprimir para borrar esas cosas. Entonces, la transformación y el crop son dos nodos de transformación, justamente. Si voy a Tool, Transform, nunca me acuerdo cómo se llama. Position, no, Transform. Tengo todos los nodos de transformación que son concatenables. No me acuerdo si el plan transform era concatenable o no, pero... Y el resize definitivamente no. Bien, entonces si veo el nodo crop, yo lo que quiero es tener mi imagen en full pantalla en 1920 x 1080. Entonces voy a seleccionar el nodo transform que viene antes del crop y voy a resizear. No me acuerdo si había una forma. Puedo ir con flechita arriba, flechita abajo, hago un ajuste más preciso. Y también puedo hacerlo manualmente o desde aquí o desde directamente mover el slider. Bien, entonces ahora yo tengo mi imagen en full pantalla en 1920 x 1080, estoy listo para meterle algo adelante. Ahora voy a seleccionar todo esto, voy a tocar Tab y voy a escribir Backdrop, o creo que se llama Underlay en Fusion, pero nosotros con las configuraciones que les metimos, ahora también se llama Backdrop, como en Nuke. Y yo puedo, en este caso voy a tirármela para un costado, no me acuerdo cómo se hacía. Y voy a selecciono una sola cosa. Voy a tocar F2 y voy a escribir background o BG. Voy a tocar aceptar y ahora me va a pedir que renombre todos los otros nodos. No los quiero renombrar, así que voy a dar todo enter. Voy a ampliar un poquito esto. Manteniendo la tecla Alt, yo puedo mover y modificar esto. Entonces, yo creé ahora un node, un backdrop. El backdrop no es esencial para mi composición, pero sí para la organización. Entonces yo ahora entiendo que esto es mi background. Ahora, yo quiero meter un tipito volando adelante de la boca de este gato. Voy a ir abajo a la izquierda, porque yo leo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y vamos a apretar la letra R y voy a agarrarme esta imagen que acabo de bajar de internet. Voy a de vuelta corregir la ruta relativa
comp, dos puntos, barra, punto, barra, punto, y le voy a aceptar. ¿Qué pasa? Yo no la estoy viendo ahora, no entiendo qué estoy haciendo, entonces voy a tocar el puntito, o la voy a arrastrar acá, o voy a apretar uno. Esta imagen es muy chiquita, probablemente la resolución no sea tan buena, pero para este ejemplo sirve. Vamos a hacer el mismo proceso entonces. Transform primero y después crop. Voy a seleccionar el crop, tocar 1, voy a asegurarme de que estoy en la resolución correcta y ahora en el transform voy a mover esto y acomodarlo al tamaño que yo quiero, que es más o menos este. Bien, entonces de vuelta traje una imagen que tenía una resolución que no es la de mi proyecto, es súper importante que rescalemos todo, y lo puse en el tamaño de mi proyecto. Bien, ahora voy a hacer la operación de mezclar una cosa con la otra, de unir, de clavar, de pegar. Esta operación se llama merge, o merge en español sería como combinar. Eh, Vamos a presionar la tecla Tab, escribimos merge, o creo que está acá, merge, o en Tools, Composite Merge, o con la letra M, Merge. ¿Bien? ¿Qué pasa en la letra, en el nodo Merge? Yo tengo tres entradas. Tengo la entrada de Background, la entrada de Foreground, la entrada de máscara y la entrada y la salida del nodo. Esto van a ser los procesos que le entran al nodo y que me van a representar qué es lo que está haciendo el nodo. ¿Bien? Es importante entender los códigos de los colores y entender qué es cada cosa. Background va a estar siempre atrás, foreground va a estar siempre adelante. La entrada de máscara es algo que nos va a afectar en un futuro, por ahora no le demos tanta bola, al menos en el nodo merge. Y la salida. El nodo merge, si le doy doble clic, creo que lo puedo desactivar. ¿Cómo? Bueno. El nodo merge, si le doy doble clic, me va a abrir en el inspector todas las propiedades. Tiene algunas cosas que a mí no me gusta que tenga el nodo merge. Por favor, no las usemos, que son las transformaciones, escalas, ángulos, flip eh, y... no, eso, las transformaciones. No hagamos transformaciones en el merge, por favor. Bien, entonces yo tengo el proceso que se va a llamar merge. Voy a tener mi background. Voy a hacer clic derecho en el cuadradito de salida. Voy a arrastrar hacia el centro de mi nodo. Y voy a tener este menú y lo voy a conectar por background. Bien. Alternativamente también puedo hacer clic izquierdo y asegurarme de que vaya al triangulito amarillo. Por lo pronto vamos a hacerlo con el clic derecho para estar seguros de lo que estamos haciendo y una vez que le agarremos la mano vamos a ir moviéndolo. Y vamos a conectar esto también por foreground. Entonces yo tengo mi background y arriba viene esta imagen. Si yo veo esto, voy a ver que simplemente veo la imagen 2, porque esta imagen se está poniendo arriba de esta otra. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Recortar este muñequito, este personaje, para ponerlo volando arriba de la cabeza del gato. Para eso lo que yo voy a usar es un nodo que se llama mate control. La imagen está partida en tres colores o tres valores que va a estar usando el software. Rojo, verde, azul. Y además voy a tener el canal alfa. El canal alfa o nuestro mate es una imagen blanco y negro, o puede ser escala de grises también, que va a decir cuán opaco es algo. Si en el canal alfa tengo valor de 1,
todos estos colores se van a multiplicar por por ese valor de uno y van a mostrarme en el resultado ese color. Por ejemplo, 0.5 de rojo, 0.3 de verde y 0.1 de azul multiplicado por uno me va a dar ese mismo número. ¿Bien? Ahora, si yo tengo un valor aquí, por ejemplo, 1, 1, 1, uno de rojo, uno de verde, uno de azul, y lo multiplico por esto que es 0 o negro, me va a dar transparencia. Entonces, Fusion y Nuke y los programas de composición nodal funcionan de esta manera. Yo tengo en Photoshop, creo que se llaman Clipping Mask, en After Effects directamente dibujo una máscara y lo hace automático. Aquí es un poco más manual y vamos a tener que entender cómo funciona la matemática de esto para poder recortar de la forma que nosotros querramos. Entonces yo lo que voy a hacer es ingestarle una imagen blanco y negro a mi RGB y después multiplicar esas dos cosas, premultiplicarlas para que yo tenga una imagen con transparencia que va a estar sumándose por el merge. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es Tab, Mate, Control. Se conecta automáticamente por background. Voy a ir aquí a la derecha y voy a hacer Tab, Polygon. O alternativamente creo que está por acá, Polygon. ¿Bien? Y voy a conectarle la salida del Polygon, clic derecho, sostengo, voy al centro de Mat y lo conecto por foreground. Yo lo que le estoy diciendo ahí es, con el mate control lo que hace es combinar el alfa. Va a seleccionar el alfa que viene de acá, que en este caso, si yo presiono aquí, voy al monitor y toco la letra A, es todo 1, es todo alfa. A para ver el alfa, RGB para ver los distintos valores de colores, el teclado RGB y la letra A para ver el alfa. Si yo veo ahora esto, voy a seleccionar Mate Control, presiono 1, voy a mi monitor, presiono alfa, me estoy dando cuenta que no le estoy insertando ningún alfa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el merge? Cuando yo veo el merge, está insertando una imagen arriba de la otra sin ningún tipo de información de alfa. Vamos a ver más adelante cómo funciona el nodo merge y por qué está pasando esto. Pero en este caso me voy a centrar en el mate control. Presioné 1 ahí para verlo. Selecciono el polygon. Voy a ver el polygon solo y voy a asegurarme de que está en 1920 por 1080. Si tengo mi proyecto bien seteado, yo debería tener la misma resolución. Es muy importante que la resolución del polygon sea la misma que la imagen que estamos ingestando. En este caso, la imagen que sale del crop, no esta imagen. ¿Por qué? Porque si no yo voy a estar dibujando una máscara en una resolución distinta y cuando junten una cosa con la otra no van a tener ningún tipo de sentido. Voy al mate control, selecciono el polygon, se me habilita automáticamente esta, creo que es la herramienta, bueno, se me habilita automáticamente la opción de dibujo y voy a ir a dibujar el shape, lo voy a hacer en este caso obviamente rápido. Con la ruedita del medio presionando me puedo arrastrar, hacer esto, pan y tilt. Y cierro el polygon. Ahora, si yo voy al mate y toco la letra A, perdón, selecciono el monitor con un clic y toco la letra A, voy a darme cuenta que creé una imagen blanco y negro que va a servir de ingesta del mate en el canal alfa. De nuevo, la imagen viene con RGB y alfa. Yo le estoy insertando otro alfa que viene desde otra imagen y le estoy diciendo que ese alfa corresponde a este RGB. Ahora, si yo veo el merge, voy a ver que le inserté un alfa. Esto es
totalmente opaco, pero el resto de la imagen sigue siendo sumada, y esto es importante, sumada hacia el background. Entonces, para que yo no vea nada de ese resto de la imagen, voy a ir a Mate, voy a dar Tab y voy a escribir premultiplicación. Premult. O creo que en Fusion se llama Alpha Multiply, que es lo mismo. En realidad, cualquiera de las dos cosas que escriba, si yo tengo los settings bien puestos, va a crearme eh, un nodo de premultiplicación. De vuelta, ¿qué va a hacer ese nodo de premultiplicación? Va a multiplicar todos estos valores por los valores del alfa. Y me va a dar como resultado una imagen con una caladura, con una transparencia. Entonces, ahora si yo veo este nodo premult, veo que tengo el muñequito recortado, en este caso contra negro, o si tienen el checker underlay contra este checker underlay. A mí no me gusta esto, así que lo voy a desactivar. Y si van al nodo merge ahora, van a ver que se hizo la cosa. Ahora, el nodo merge tiene esto que es transformación dentro del nodo merge. Por favor, esto es importante, no usemos estas transformaciones. ¿Por qué? Porque yo necesito poder entrar a la composición y decir, acá hay una transformación. Acá está oculta y no es limpio hacer transformaciones en un merge. Así que por favor no lo hagamos. Bien, voy a agregar una transformación. Yo acá ya hice algunos procesos de transformación. En este caso quiero transformar de vuelta todo esto junto. Voy a agregar T, nueva transformación. Tiro acá más abajo para verlo mejor. Y puedo, sí, ahora ajustar con el nodo de transformación. Bien. Y puedo, no sé, por ejemplo, le voy a agregar un Tab Directional Blur. Perdón. Tab Directional Blur. Bien. Entonces yo ahora hago un poquito de zoom acá. Esto no es esencial, obviamente, pero estamos... Y le voy a agregar como un poquito de efecto loco para que parezca que tiene un poco de velocidad. Vamos a seleccionar el nuevo transform de vuelta y voy a hacerlo más grande. Bien, entonces yo ya tengo dos imágenes, una arriba de la otra, que tienen más o menos sentido. Entonces aprendimos a transformar, a cropear para crear en la misma resolución todo. El mate control que entra por background, que viene por background y se le inserta un polygon por foreground. Esto va a hacer que el mate sea copiado al canal alfa de mi imagen. Y la premultiplicación que hace que esta operación matemática funcione y todo lo que no sea mi personaje en este caso sea eh, transparente. Entonces voy a seleccionar esto, Tab, Backdrop, sosteniendo el Alt, corrijo la forma, sosteniendo el Alt, lo selecciono, presiono F2 y le voy a escribir Foreground. ¿Por qué no me pidió que renombre todos los nombres? De todos los nombres de los nodos, porque yo seleccioné el underlay o el backdrop con la tecla Alt sostenida. Entonces, yo ahora tengo bien ordenado en mi script un backdrop, un background, un foreground que se está metiendo por un merge. Y ahora vamos a hacer algunas correcciones de colores básicas. En este caso yo quiero que el gatito esté un poco más oscuro, entonces voy a seleccionar el último nodo de mi gatito y voy a escribir tab, ¿cómo se llamaban los nodos de? Y voy a escribir grade, por ejemplo. Bien.
o Color Corrector, me parece que se llamaban, o Hue Curves, o White Balance. Tengo varios nodos de corrección de color. Traten de irlos tocando, traten de ir entendiendo qué hace cada uno. En este caso voy a usar un Color Corrector. Me lo creó desconectado para conectarlo. Si mal no recuerdo, vamos a conectarlo manualmente. Con el clic derecho voy hacia el centro del nodo. Este color corrector, entonces ahora voy a decirle que quiero que tenga un poco menos de intensidad todo, un poco más de contraste y le voy a decir que sea un poco más eh, azul, por ejemplo. Entonces voy a ir a los canales, voy a decir que el canal rojo tenga menos ganancia, que el canal azul tenga un poquito, no me fui bastante, ahí, y le voy a decir que los negros estén más enterrados. Bien, entonces ya hice una corrección de color básica. Es importante que la corrección de color suceda antes de las premultiplicaciones. Entonces, si yo quiero hacer una corrección de color al chaboncito este, voy a hacerla antes del mate control o por lo menos antes de la premultiplicación. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer una corrección de color, no sé, después de todos los procesos, o después de la premultiplicación, para que se entienda. Voy a desactivar esto, lo selecciono, presiono la tecla D y con eso desactivo temporalmente el nodo. Voy a ir a un color corrector. Vamos a ver si me sale en lo que quiero demostrar. ¿Por qué no está pasando? Bueno, voy a explorar un poco por qué no está pasando. En teoría, cuando yo hago una corrección de color después de una premultiplicación, afecta a los bordes de una manera distinta, porque yo ya tengo premultiplicado. A ver si, por ejemplo, eso me parece que va a ayudar. Voy a poner un nodo blur acá y voy a conectarlo bien por el background. Voy a hacer un desenfoque más violento. Bueno, no entiendo por qué esto está funcionando bien cuando no debería, pero es probable que nos creen problemas en los bordes si yo hago una corrección de color después de una premultiplicación. Entonces voy a investigar después por qué esto está funcionando bien, no debería, debería estar haciendo un problema, pero probablemente esto esté... No, no está haciendo una premultiplicación. Bueno, después de multiplicación y premultiplicación, no lo entiendo. Vamos a borrarlo y lo voy a poner, voy a borrar este blur. Se entiende lo que dice acá, ¿no? Conecté un blur después del polygon. Esto es importante que esté conectado por la pipa amarilla. Y este blur básicamente lo que está haciendo es desenfocando el alfa, solamente el alfa. Voy a hacer un color corrector acá y yo puedo ir ajustando también los valores de este tipito. Vamos a enterrarle un poco los negros para que tenga el mismo sentido de contraste. Por ahí los rojos están muy arriba, así que lo voy a bajar un poquito. Y por ahí debería ser un poco más magentoso para machear con el gato. Voy a volver a activar el Directional Blur y bueno, ponele que más o menos tiene un sentido de color similar. Bien, ahora el último nodo que es importante para esta etapa.
el nodo Saber va a ser el que exporta toda esta composición que estoy haciendo a una imagen que yo puedo abrir. Entonces, Tab, Saber, mantengo clic derecho, arrastro hacia el centro del nodo, lo conecto por input. Y si yo veo el Saber, me va a mostrar cuál es la composición final que yo hice. En este caso vamos a ponerlo en JPG, en Output Format. La ruta relativa ya se crea por defecto porque yo copié las cosas como debería. Voy a solo Output y le voy a escribir COD1 bajo TP1 bajo Herrera Pablo bajo versión 5 guión bajo va a ser el número de frame. Bien, entonces create folder during render, eso es mejor dejarlo así. Y vamos a decirle que create. Si mal no recuerdo, porque no está funcionando. Perdón, no es create, esto es para crear la carpeta. Vamos a seleccionar Saber y vamos a presionar render. En este caso le vamos a decir que solo quiero que rendere, no quiero que rendere el frame 1 al 75, solo quiero que rendere el frame 1. Entonces presiono 1, final, está render completed, es muy liviano en este caso, entonces ahora voy a ir a la carpeta de mi proyecto y si voy a output, voy a encontrar la imagen que acabo de hacer. Bien, tratemos de tener para el lunes algo de esto. Cópiense la carpeta o al OneDrive o tráiganselo en un pendrive a la clase. Empecemos a ver y empecemos a ver con qué problemas se topan. Esto, para esta primera clase, no tiene ningún requisito artístico, simplemente que prueben el programa, que falle lo que pueda llegar a fallar. Es probable que no lo puedan instalar bien, que no puedan acceder a las imágenes, que tengan algún problema y es importante que empecemos a tener los problemas ahora para que cuando tengamos los trabajos prácticos lleguemos a un buen puerto. Bien, entonces este es el render que tenemos. Em, Eso es todo lo que tienen que hacer en Fusion por ahora. Empecemos a entender background, empecemos a entender foreground, cómo se mergean, cómo son los procesos, cómo es el mate control, cómo son los polygons y qué significa la premultiplicación. Bien, Em, vamos a saltar entonces hacia el programa de la materia. ¿Dónde lo tengo? Si ustedes van al campus, de vuelta tenemos los links de Google Drive y de OneDrive. Si van a el Google Drive, tenemos todo lo que es documentos y formularios. En este caso voy a repasar el programa. Bien, en esta materia vamos a entender cuáles son los componentes de la imagen, cómo funcionan digitalmente, cuál es la relación entre el ojo y la cámara, cuál es la relación entre un sensor y el fílmico. Vamos a entender cuáles son las tareas básicas del compositor. Vamos a repasar mucho la estructura nodal, de cómo jerarquizar cosas. Vamos a aprender cómo hacer tracking 2D, como si yo tengo una mano y quiero agregarle un punto acá, cómo tengo que hacer, em, cómo rastreo ese movimiento y pego una cosa arriba de la otra, porque ahora estamos haciendo todo en 2D, pero cuando hagamos cosas perdón, en un frame, cuando hagamos cosas animadas, vamos a necesitar que tenga cierto sentido. Vamos a aprender a rotoscopiar, vamos a tener como 3 o 4 clases, si no me equivoco, de rotoscopía, que es un proceso muy lento, pero que necesitamos dominar para entender cómo funciona. Em, Vamos a entender un poquito de Paint y Cleanup, borrar marquitas de track, sobre todo en pantallas y cosas que vamos a hacer
Vamos a agregar, por ejemplo, pantallas de celular o en un cartel o algo así que se mueva. Y vamos a aprender cómo borrar las cosas que no queremos de eso. Vamos a aprender cómo funciona el color, sobre todo en la próxima clase. Vamos a tener una iniciación al color y cómo se representa digitalmente la realidad que nosotros estamos tratando de reflejar. Esto no es rodaje, es solo green screen. Vamos a usar algunos materiales y vamos a aprender a usar la famosa pantalla verde, de cómo remover, de cómo cuidar los bordes, de cómo hacer que no me quede verde el borde, que no me quede roto. Esto también, bueno, introducción al Kidding es parte de lo mismo. Vamos a hacer una introducción a cómo trabajar con un archivo 3D. Ustedes van a tener, si no me equivoco, en la materia Lighting o tiene algún otro nombre. em, Ustedes van a hacer un render de un frame y vamos a usar ese render para integrarlo en una toma real, en un still real, y vamos a ir corrigiendo luces y sombras para hacer que parezca real. Vamos a empezar a desarrollar cuál es el ojo y cuál es el criterio para que eso funcione. Y las formalidades de la materia. Ustedes tienen 5 trabajos prácticos y 2 exámenes teóricos. Acá lo pueden ver en detalle, pero básicamente la nota va a estar compuesta de esas 7 cosas, esos 5 trabajos prácticos y esos 2 teóricos, con cierto porcentaje cada una de las cosas. Si al final de la cursada tienen de 1 a 3, tienen que recursar. Si tienen de 4 a 6, tienen que rendir final. Y si tienen de 7 a 10, es promocionable esta materia. Eh, Así que eso. Las presentaciones de los trabajos prácticos son con esta carpetita que ya estuvimos viendo. Yo voy a ir creando subcarpetas y le voy a decir en cada caso específico. En este caso específico voy a crear una carpeta que no sé si puedo crear una carpeta directamente desde Google, desde OneDrive. Yo soy de Google Drive. Esto no lo entiendo muy bien. Pero bueno, ya voy a crear una carpeta dentro de la clase 1 donde ustedes puedan subir esta primera experimentación con el programa. Em, Bien, tenemos alguna bibliografía en la carpeta. Si se ponen a explorar y a jugar, van a encontrar varias cosas, en misceláneas sobre todo, bibliografía, hay algunas cositas. Tenemos un ejercicio de concatenación, si quieren también explorarlo. Eh, la estructura de carpetas, que es lo que van a usar. El paquete de software, que por ahora lo importante es el Fusion 18.5. Bueno, y también tienen dentro de el Drive algo que me gustaría que empiecen a ver, porque en cursada pasada pasó de que por ahí no se sabía cuál era el criterio de evaluación. Em, entonces van a abrir este Google Sheets y tienen calificaciones. Acá voy a ir cargando, populando con los nombres de ustedes. Estoy un poco ahí atravesado con la vida y me estoy tratando de poner al tanto de todo, pero bueno. Entonces, por ejemplo, el trabajo práctico número 1, que es un poco lo que estuvimos viendo recién, con un poco de movimiento, con más criterio, con una referencia. O sea, yo voy a bajar una referencia que en este caso, vamos a ver, por ejemplo, si yo entro a la clase 1, tengo material y tengo algunas referencias. Entonces tengo algunas cosas que son más o menos reales, que tienen una iluminación real. Entonces digo, ¿cómo construyo una escena similar a esta? Entonces por ahí se van a bajar, no sé, imágenes de un pulpo o lo que sea, o gatitos o lo que se les ocurra, pero tiene que tener todo un mismo sentido de la espacialidad, de la perspectiva, de las direcciones de la luz y de más o menos el color.
Entonces, van a usar una referencia que puede ser cualquier cosa que tenga sentido. O sea, que tenga sentido me refiero a que parezca que viene todo del mismo lugar, que la luz esta está influenciando acá, que esta luz está influenciando esto, que tiene un sentido y no como esto, que la luz viene de cualquier lado, que está todo mal, que viene el sol y pega en este castillo, aunque el sol está acá, que el sol, el flare está recortado, aunque los flares no se recortan, que los globos tienen cualquier perspectiva, que los árboles tienen cualquier perspectiva. Digo, no tomemos referencias que pueden ser preferentemente una película, como para empezar a entender un poco el mundo más del cine. Digo, no como estas cosas que no tienen ningún sentido, que el atardecer probablemente el sol esté arriba y desde acá a la chica le viene desde abajo o desde la izquierda. Eh, Nada, empecemos a entender imágenes reales. Esto empiecen a buscar ahora una referencia, algo que les gustaría replicar y vamos empezando a pensar de cómo vamos a armar el trabajo práctico. Entonces el trabajo práctico va a ser construir algo que tenga por lo menos un foreground, midground y background, en donde vamos a tener algo en un foreground, un fondo que podemos pintar o construir con varias imágenes, algo en el medio, un poquito de humito, partículas, no sé qué, y una cámara moviéndose. Eso va a ser el trabajo práctico número uno, que es algo de lo que les mostré antes. Eh, Este era el ejemplo que yo hice, pero es más o menos algo así lo que vamos a hacer, 75 frames, y eso es lo que vamos a presentar. Esto va a suceder en dos clases, o sea, la del 18 no, la del 25 hay que presentarlo, así que es por eso que es importante que ustedes ya empiecen a experimentar con el programa ahora. Eh, bueno, acá tienen los criterios de evaluación. Cada trabajo práctico, cada examen tiene del 0 al 100 de puntuación, de 0 a 10. Y esto es el criterio de evaluación. Por ejemplo, en este primer trabajo, de 0 a 3 puntos por solo presentar un script con 10 nodos conectados. De 0 a 20 puntos por ordenar bien las cosas, background, eh, midground, foreground. De 0 a 15 puntos por usar correctores de color y no voy a pedir que quede perfecto, pero sí que intenten machear colores. Que intenten decir, bueno, esto está más cálido, tengo que llevarlo a más frío para que machee con el fondo. De 0 a 15 puntos, nodos de transformación, mientras más variedad mejor. Rotación, escala, movimiento, corner pin. Ya vamos a ver más, más de estos nodos. Eh, Después, criterio estético de la selección de imágenes, que tenga buena resolución, que la perspectiva sea más o menos la misma, que las luces vengan de los mismos lugares. Yo voy a usar esa referencia y voy a descargar imágenes de internet o sacar fotos o hacer lo que ustedes quieran, pero tienen que tener un sentido. Entonces, el criterio de ese sentido es esta puntuación. Y después, de 0 a 5 puntos, la prolijidad de la entrega, que tengan las carpetas con las rutas relativas, que pongan el nodo Stamper, que ahora después en la próxima clase se lo voy a mostrar, que es básicamente para que escriba aquí abajo la fecha en la que ustedes exportaron, el nombre del proyecto, el nombre del trabajo práctico y el número de frame. Y después, cada trabajo práctico tiene un criterio subjetivo dependiendo de quién lo corrija, Julián, Gustavo o yo, que es la cuestión de creatividad o elementos agregados. En esto se va a evaluar si hicieron un esfuerzo porque eso se vea lindo, básicamente. Es eso lo que se va a criticar, más allá de si se ve lindo o no, sino que hicieran el esfuerzo porque tenga una magia, un alguito, unas particulitas, un humito, un glow, un flare, algo que integre todo, un criterio estético para eso. Así que, bueno, me parece que eso es la clase uno por ahora.
Por favor, traten de instalar el programa. Sé que hoy ya es miércoles donde voy a subir la clase y estoy bastante retrasado. Les pido disculpas de vuelta por esta clase asincrónica. Vamos a intentar ponernos más al día. Por favor, traten de instalar Fusion, de empezar a probar nodos, de traer preguntas para la clase que viene, para empezar a resolver problemas. Bien, muchas gracias y nos vemos el lunes.